Y continuamos con el que ya deberíamos conocer de memoria, versículo 5 en adelante. Dice así: vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Oremos. Padre Celestial, rogamos que tu bendición y tu gracia sean sobre nosotros en esta tarde. Señor, tú sabes lo indignos y pecadores que somos, Padre, pero clamamos a tu misericordia, porque anhelamos, Señor, escuchar tu palabra, Señor. Anhelamos ver tu mano, Señor, y anhelamos ser mejores siervos y mejores cristianos. Padre, ayúdanos en esta hora, bendice tu palabra en nuestros corazones, permite que pueda ser de edificación, Señor, en esta noche. Gracias en Cristo, amén y amén. Durante los domingos pasados hemos estado viendo cada uno de estos puntos. Comenzamos, hermanos, con el principio de añadid. Recordamos que Dios consumó nuestra salvación y nos regaló por su gracia la vida eterna con Él en la gloria. Y el apóstol Pedro aquí dice: vosotros también, poniendo toda diligencia, es decir, toda nuestra atención, todo lo que requiere de parte de nosotros, que debemos de añadir ciertas cosas. Y la primera semana vimos el principio de añadir. Recordamos que muchos cristianos se conforman con solamente hacer lo mínimo, o viven conformados con simplemente vivir la vida sin dar ningún fruto, sin hacer algo para el Señor y sin añadir a su fe las cosas que la palabra de Dios nos dice que debemos de añadir. Entonces vimos acerca del principio de añadir. Vimos también la virtud. Aprendimos la semana antepasada, acerca del conocimiento, el conocimiento de Dios. Y la semana pasada vimos acerca del dominio propio, la necesidad que cada uno de nosotros como cristianos y como siervos de Dios tenemos de dominio propio. Amén. Y vimos varias cosas acerca del dominio propio. ¿Qué es el dominio propio? ¿De dónde viene el dominio propio? ¿Y por qué debo tener dominio propio? El día de hoy vamos a mirar acerca de la paciencia. ¿Ha escuchado usted el dicho popular que dice que la paciencia es una virtud? ¿Alguna vez ha escuchado usted de alguien más decirle o echarle en cara, por así decirlo, que la paciencia es una virtud? A veces cuando estamos molestos o estamos desesperados o estamos faltos de paciencia, alguien nos recuerda y nos dice: la paciencia es una virtud. Según el diccionario bíblico, la palabra paciencia quiere decir soportar alegremente. Soportar alegremente. Más adelante vamos a ver ahí en Santiago, donde dice que debemos tener por sumo gozo cuando nos hallemos en diversas pruebas, porque la prueba produce paciencia. Ahorita lo vamos a ver. Pero la verdad, hermanos, es
que cada uno de nosotros necesitamos paciencia. Si alguien dice, yo no necesito paciencia, yo estoy bien con la paciencia, déjeme admirarle y déjeme pedirle un autógrafo. La verdad, hermanos, es que todos necesitamos paciencia. Necesitamos paciencia en el trabajo, por ejemplo. Amén. Necesitamos paciencia en la casa. Yo sé que algunos tienen niños que son que no paran todo el día y están ahí y muchas veces al final del día ya la paciencia ya está agotada, ya usted está de malas, ya está usted de mal humor y se olvidó de la paciencia. No, Israel no quebra ni un plato. Necesitamos paciencia en el hogar. Necesitamos paciencia también en la vida cotidiana. A veces cuando vamos manejando ahí y se atraviesa uno y ya nos enojamos y por poquito le recordamos a su mami, pero nos acordamos de que somos cristianos y decimos, ay Señor, llévatelo por favor. Necesitamos paciencia en la vida cotidiana. Hace unos días andaba yo trabajando y iba sobre la calle Segunda y al llegar a un crucero, yo iba por mi carril derecho y al llegar a un crucero, una persona de la tercera edad iba sobre el carril izquierdo y desde el izquierdo hizo una maniobra para dar vuelta a la derecha y no me miró que yo estaba ahí a un lado y me llevó. Y el Señor se baja bien molesto y me dice que si cómo nos vamos a arreglar y le digo, pues hay que hablar a la policía. Dice, no es necesario que hablemos a la policía. Y le digo, ¿me va a pagar? No, pero que si tú me pegaste y que no sé qué, que no sé cuánto, bien molesto. Y sinceramente yo también me estaba molestando y llegué a pensar, bueno, ¿por qué me está gritando? Todavía que comete una mala maniobra de tránsito, todavía me choca y todavía me está regañando. Pero la verdad es que necesitamos paciencia. Necesitamos paciencia en la escuela, necesitamos paciencia en el trabajo, necesitamos paciencia en la vida cotidiana. La palabra de Dios dice, mire lo que dice ahí en Proverbios capítulo 25 y el versículo 1. Proverbios capítulo 25 y el versículo 1, por favor. Proverbios capítulo 25 y el versículo 1. Es versículo 2, dice, gloria de Dios es encubrir un asunto, pero honra del rey es, ¿qué dice, hermanos? Escudriñar. La verdad es que necesitamos paciencia también al escudriñar la palabra de Dios. Porque dice la palabra de Dios que gloria de Dios es encubrir un asunto. Usted no se imagina la cantidad de misterios y cosas que hay encubiertas en la Biblia que Dios revela a quien escudriña su palabra. Amén. Necesitamos paciencia en escudriñar la palabra del Señor. Mire lo que dice el versículo 15 ahora. Capítulo 25, versículo 15 dice, con larga paciencia se aplaca el príncipe y la lengua blanda quebranta los huesos. Con larga paciencia se aplaca el príncipe.
Pero lo contrario a larga paciencia se aplaca el príncipe. Podremos decir que lo contrario es con corta paciencia se enciende el hombre. Amén. Y muchos de nosotros, queridos hermanos, entramos en este rubro, por decirlo así. Con corta paciencia se enciende el hombre. La palabra de Dios habla acerca de la amargura. La palabra de Dios habla acerca de la ira también. Incluso dice que la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por allá en Eclesiastés dice que no te apresures en tu espíritu a enojarte, porque el enojo reposa en el seno de los necios. Con larga paciencia, dice Proverbios, se aplaca el príncipe, y la lengua blanda quebranta los huesos. La verdad, hermanos, es que cada uno de nosotros necesitamos paciencia. No solamente en la vida cotidiana, no solamente en el trabajo, no solamente en el hogar, sino también en escudriñar la palabra del Señor. Pero también, ¿sabe dónde? Mire lo que dice 1 Corintios capítulo 13. 1 Corintios capítulo 13 y el versículo 4, por favor. 1 Corintios 13, 4. Dice, el amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso. No se envanece, no hace nada indebido. No busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. No goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Y aquí es donde entra la paciencia en el amor, donde dice, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor, dice, nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Aún en el amor necesitamos la paciencia. Muchas hermanas dicen, oh sí, necesito paciencia para aguantar a este hombre. Y muchas veces hablan por teléfono y dice, pastor, ya no aguanto a este hombre. Sí es cierto que necesitamos paciencia. O a veces los hombres son los que dicen, ya no aguanto a esta mujer. Señor, por favor, haz que cambie su corazón, haz que cambie sus pensamientos. Ya no la aguanto. Pero por eso el Señor dice, tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Amén. No solamente en la vida, no solamente en resolver los asuntos, no solamente en escudriñar la palabra del Señor, sino también en el amor, pero también en la oración. Mire lo que dice Salmo 41. Mire lo que dice el Salmo 41. Por favor, acompáñeme, hermanos. Amén. Salmo 41 dice así, pacientemente, dice el salmista, esperé a Jehová, pacientemente esperé a Jehová. Y si recordamos lo que significa paciencia, quiere decir soportar alegremente. Dice el salmista, soporté alegremente y esperé a Jehová. Y él se inclinó a mí y oyó mi clamor. Y en la oración, cómo nos hace falta la paciencia. A veces venimos a Dios y traemos nuestras peticiones, pero ya después de una semana ya nos desilusionamos. Ya decimos, bueno, tal vez Dios no quiere contestar mi oración. Pero si el salmista dice que pacientemente esperó a Jehová. Y Jehová se inclinó a él y oyó su clamor. Versículo 2, mire lo que dice, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos.
Déjeme aclararle una cosa. La paciencia, hermanos, no es evitar o no es no sufrir la desesperación, sino la paciencia es soportar alegremente la desesperación. Amén. Versículo 2 dice: y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, dice, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Y qué hermoso versículo 4, mire lo que dice ahí. Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su, ¿qué, hermanos? Su confianza. Y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira. Has aumentado, oh Jehová, Dios mío, tus maravillas y tus pensamientos para con nosotros. No es posible contarlos ante ti. Si yo anunciare y hablare de ellos, no pueden ser enumerados. Necesitamos la paciencia también en la oración. Mire lo que dice el Salmo 37 y el versículo 7, por favor. Salmo 37, 7. Guarda silencio ante Jehová. ¿Y qué dice, hermanos? Y espera en Él. Oh, pero cómo batallamos en esperar. Amén. Si no esperamos a Dios, mucho menos vamos a esperar a los hermanos. Mucho menos va a esperar usted a su esposa. Mucho menos va usted a esperar a su esposo. Mucho menos va usted a esperar a sus hijos. Guarda silencio, dice, ante Jehová. Y espera en Él. Y luego mire lo que dice: no te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldad. Oh, que pudiéramos comprender, hermanos, y experimentar la hermosura de esperar en Dios. Cuántos topes y cuántos tropiezos hemos experimentado y hemos tenido por actuar en nuestra desesperación, por no esperar la voluntad de Dios. Amén. Guarda silencio, dice, ante Jehová, y espera en Él. Paciencia en la oración, paciencia en el amor, paciencia en resolver los asuntos, paciencia en la vida cotidiana, paciencia en la oración. La verdad, hermanos, es que todos nosotros necesitamos paciencia. Todos nosotros necesitamos paciencia. Usted como jefe de hogar y usted como esposa o madre de familia necesita paciencia. Usted como hijo necesita paciencia. Usted como abuela o abuelo necesita también paciencia. La verdad es que cada uno de nosotros necesitamos paciencia. Y mire lo que dice en Gálatas capítulo 5, versículo 22. Gálatas capítulo 5, versículo 22. Deberíamos conocer de memoria este versículo, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz. ¿Y qué?
paciencia. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia. Si usted, hermano, tiene la osadía de decir, es que yo batallo con la paciencia, yo estoy batallando con la paciencia, es porque probablemente no esté usted alimentando su espíritu. Porque la palabra de Dios dice, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia. Benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Contra tales cosas no hay ley. Y mire lo que dice el versículo 24. Pero los que son ¿de quién? De Cristo. ¿Han qué, hermanos? Han crucificado la carne con sus ¿qué? Pasiones y deseos. Versículo 25. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Lo que está diciendo es que no puedes un día estar en la carne y otro día en el Espíritu. O no es que puedes escoger qué día vas a estar en el Espíritu, sino que dice, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Si Cristo ya te perdonó, si Cristo ya libertó las cadenas de las cuales estabas atado a la esclavitud del pecado, si Cristo ya te perdonó, si Cristo te hizo libre, viva por el Espíritu, vivamos por el Espíritu. Versículo 26, no nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Generalmente quien envidia a otro es porque ese otro vive en la vanagloria. Y vivir en la vanagloria lo único que provoca es despertar la envidia de otros. Mire lo que dice ahí. No nos hagamos vanagloriosos. Hay quienes presumen su alto nivel de paciencia. Oh, yo soy bien paciente. Oh, yo destilo paciencia. Yo estoy conectado con el Espíritu Santo y el Espíritu Santo me ha enseñado que soy tan paciente. Si yo fuera una de las 7 iglesias del Apocalipsis, Dios no tendría nada contra mí, porque yo soy bien paciente. O yo soy bien humilde, también la típica. ¿Ven? Se levantó uno en una iglesia y dijo, yo doy gracias a Dios que soy bien humilde. No nos hagamos, dice, vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. La paciencia como un fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia. ¿Cómo se obtiene la paciencia? ¿Cómo se obtiene la paciencia? ¿Será que podamos, pastor, encontrar la paciencia en los cachitos de lotería? ¿O será que podamos comprar la paciencia en el Oxxo o en el 7-Eleven? ¿Mande? Los comerciales. ¿Será que podamos conseguir la paciencia probablemente en la tiendita de la esquina? O tal vez podamos ir a Soriana y comprar 3 kilos de paciencia. Voy a necesitar en la semana 3 kilos de paciencia, por favor. Necesito 3 kilos de paciencia y vamos, lo servimos y lo ponemos ahí en la báscula y nos pasamos tantito y le quitamos, amén. Tal vez podamos comprar la paciencia o tal vez necesitamos ir a el fondo del mar y
buscar la paciencia como un tesoro en el fondo del mar. O tal vez necesitamos, o tal vez encontremos la paciencia en los deleites de la vida. O probablemente podamos encontrar la paciencia en la Biblia. Mire lo que dice Santiago capítulo 1. Santiago capítulo 1. Santiago capítulo 1 y el versículo 2. ¿Dónde podremos comprar o dónde podemos conseguir la paciencia? Mire lo que dice ahí: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce ¿qué, hermanos? ¿Produce qué? Paciencia. Pero probablemente estemos atravesando prueba tras prueba y no hemos aprendido paciencia. Tal vez resultamos reprobados en la paciencia. Después de escudriñar y después de examinar la prueba, ¿qué fue lo que Dios me quiso enseñar? Y tal vez Dios quiso enseñarme, pero yo no quise aprender. Hermanos míos, dice Santiago, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Versículo 4, mire lo que dice: mas tenga la paciencia, ¿qué, hermanos? Su obra completa, es decir, no es a medias, no es a mitades, no es solamente un fragmento. Dice: tenga la paciencia, su obra completa, para que seáis, ¿qué, hermanos? Perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Después viene el famoso versículo 5 que dice: si alguno de vosotros está falto de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y les hará. Es decir, queridos hermanos, la paciencia va ligada y va muy de la mano con la sabiduría. Necesitamos ser sabios, hermano. Necesitamos ser sabios. Necesitamos aprender la paciencia. Pero ¿cómo encontramos entonces la paciencia? Dice: sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Pero ¿cuál es nuestra reacción o cuál es nuestra manera de pensar o de tomar las cosas cuando nos hallamos en diversas pruebas? Hay ocasiones, hermanos, en las cuales no solamente viene una prueba, sino que vienen dos o más pruebas al mismo tiempo. Por eso dice la palabra de Dios: tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Sabiendo, dice, que la prueba de vuestra fe produce paciencia. ¿Por qué entonces, hermanos, menospreciamos las correcciones y las pruebas que Dios envía a sus hijos? ¿Por qué entonces tenemos en poco la prueba? Salud.
¿Por qué entonces estamos tan lejos de la voluntad de Dios cuando nos hallamos en diversas pruebas? Oh, puedo recordar a aquel hombre, Horatio Spafford, que en medio de diversas pruebas tuvo la paciencia necesaria y la inspiración divina para escribir un hermoso himno. Estoy bien con mi Dios. ¿Qué ejemplo? Pero si queremos un ejemplo, podremos estudiar, queridos hermanos, a Abraham, por ejemplo. Podríamos estudiar a José, que fue vendido por sus hermanos y después fue vendido a Potifar en Egipto, y cómo Dios transformó esa historia, esa vida en algo tan maravilloso y tan glorioso. Recordamos a José, recordamos a Abraham, que Dios le dijo: vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Y dice que salió Abraham sin saber a dónde iba. Podemos recordar a la misma Sara, que le fue dicho que iba a tener un bebé en su vejez. Podemos recordar a David. Podemos recordar a Samuel. Podemos recordar tantos personajes y tantas historias de la Biblia que aprendieron la paciencia en medio de las pruebas. ¿Por qué, queridos hermanos, entonces nos atrevemos a menospreciar la prueba que Dios nos manda? Amén. ¿Sí están aquí, hermanos, o ya están durmiendo? ¿Por qué entonces menospreciamos las pruebas? Incluso a veces decimos: a mí la prueba, yo soy tan fuerte y soy tan fuerte en Dios que a mí la prueba no me hace nada, a mí la prueba no me tumba, a mí la prueba no me quebra. Pero a veces el propósito de Dios es quebrantarnos. ¿Hasta cuándo vamos a derramar nuestro corazón y a quebrantar, a dejar que Dios trabaje en nuestro corazón? ¿Hasta cuándo vamos a venir de rodillas al Señor, clamando por paciencia, clamando por su paz, clamando por su ayuda, su pronto auxilio en las tribulaciones? Pero nos queremos hacer los fuertes. Yo soy bien macho, yo soy bien hombre, yo soy bien cristiano y a mí la prueba no me hace nada. Pero si Dios te envió la prueba para algo. Amén. Pero entonces, ¿por qué menospreciamos? ¿Por qué tenemos en poco la prueba? Si Santiago dice: tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Mire lo que dice Romanos capítulo 5 y el versículo 3. Romanos 5, 3. Desde el versículo 1 voy a leer. Mire lo que dice ahí: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en, ¿qué dice, hermanos?
En las tribulaciones, Pablo aceptaba las tribulaciones. Pablo aceptaba la prueba. Pablo aceptaba el conocimiento. Tenía el conocimiento de que Dios algo quería enseñarle. De que Dios algo quería mostrarle. De que Pablo necesitaba ser más sensible de corazón. De que Pablo necesitaba trabajar más para el Señor. Y más, y más, y más, y más. Y no solo esto, dice el versículo 3, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Pablo sabía que la tribulación produce paciencia. Mire lo que dice el versículo 4, y la paciencia prueba. Y la prueba, ¿qué dice, hermanos? Esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. ¿Por qué entonces menospreciamos la prueba? ¿Por qué entonces nos aferramos a reprobar la prueba? A recursar la prueba. ¿Por qué nos afanamos en no tener paciencia? ¿Por qué nos afanamos y nos aferramos a no soportar con gozo la paciencia? Yo no veo en ninguna parte de la Biblia que la prueba produzca amargura. ¿O sí? ¿Hay alguien que me puede decir, la prueba produce amargura, hermano? ¿Hay alguna parte acaso en la Biblia que diga que la prueba me produce o me va a producir amargura? Que tenga yo cuidado con las pruebas porque puedo terminar bien amargado. Pues yo no sé de dónde leyeron que la prueba produce amargura, porque he visto hermanos que están en medio de la prueba pero están bien amargados. Estoy trabajando, discúlpeme, hermano. ¿Por qué menospreciamos entonces la prueba? ¿Por qué a estas alturas de 20, 10, 15 años de cristiano, 30 años de cristiano, no hemos aprendido la paciencia? ¿Por qué nos hacemos tan sufridos cuando estamos en la prueba? Y a veces estamos aquí en la iglesia y miramos, observamos que cierto hermano o cierta hermana está ahí bien triste, agüitado, amargado. Y nos acercamos y le preguntamos, hermano, ¿estás bien? ¿Qué tienes? Oh, estoy pasando por diversas pruebas. Pero yo no veo en la Biblia en ningún lugar donde diga que la prueba produce amargura. Ni tampoco veo que diga tener por suma amargura cuando os halléis en diversas pruebas. ¿O hay alguna parte en la Biblia donde diga eso? Tal vez habrá alguien que me diga, en tal lugar dice que debemos hacernos los sufridos y estar bien amargados cuando estamos en diversas pruebas. Yo no veo ningún lugar.
Pero sí veo todo lo contrario. Veo que Pablo se gloriaba en las tribulaciones, porque sabía que la tribulación produce paciencia. Yo he llegado a pensar y decir, qué corazón y qué locura de Pablo y Silas estando en el calabozo. Ahí estaban cantando himnos y los presos los oían. Si yo caigo a la cárcel, hermano, créanme que no voy a estar feliz. No voy a estar cantando himnos ahí. Oh, Jesucristo, ven sin perdón. O a lo mejor si me quiero yo, me quiero parecer a Pablo, tal vez cante algunos himnos, pero no creo que con la alegría que Pablo lo hacía. ¿Por qué pues menospreciamos la tribulación? ¿Por qué menospreciamos la prueba? Y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Pero muchos de nosotros ni siquiera vivimos esperanzados a nada. Amén. Vivimos día a día sin tener una esperanza de nada. Teniendo solamente la esperanza de terminar el día, pero no hay proyectos. No hay proyectos espirituales. No hay motivación en la palabra de Dios personal. Andamos escuchando ahí o seguimos en nuestras redes sociales a influencers que son motivacionales, que todos los días tienen un mensaje bonito para nosotros. Ay, que sí, eres bien lindo y todo va a estar bien y no importa. Y te soban el lomito ahí y ya te vas bien motivado a trabajar y a tu día a día, pero regresas más desmotivado que como te fuiste. Porque la motivación y la esperanza no están ahí. La motivación y la esperanza están en la palabra de Dios. La esperanza dice no avergüenza. La esperanza no avergüenza. Hasta el día de hoy, muchos de nosotros no tenemos una meta espiritual. Somos cristianos y qué bueno que somos cristianos. Dios nos salvó, Jesús nos perdonó. Vamos a ir a la gloria con Dios, pero no tenemos ningún proyecto espiritual. No sabemos a dónde queremos llegar espiritualmente. ¿Qué está diciendo, hermano? ¿Qué está predicando? ¿Acaso son blasfemias? No. La palabra de Dios dice que debemos todos llegar a un varón perfecto, a la estatura de la plenitud de Cristo. Pero ¿cómo vamos a llegar a vivir esa perfección si no está dentro de nuestras metas parecernos más a Cristo? Yo, de los que compartieron sus propósitos de año nuevo, yo no escuché a nadie decir, yo me quiero en este año, yo me estoy proponiendo a parecerme más a Cristo. Porque no tenemos una meta, no tenemos una esperanza. Porque todas nuestras esperanzas,
terrenales podrían llegar a avergonzarnos en algún momento, pero la esperanza celestial no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. ¿Por qué menospreciamos la prueba? ¿Por qué menospreciamos la tribulación? Me quedé sin trabajo. ¿Por qué menospreciamos la prueba? ¿Por qué no confiamos en Dios? Y por último, mire lo que dice Santiago, capítulo 5. Santiago, capítulo 5. Y el versículo 7 en adelante. Sígame con su vista, por favor. Dice, por tanto, hermanos, tened que, hermanos, tened paciencia. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo debemos tener paciencia? Hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor, ¿qué dice, hermanos? Se acerca. Hermanos, no os quejéis unos contra otros para que no seáis condenados. He aquí el juez está delante de la puerta. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. He aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Elías dice, era un hombre semejante. Era un hombre, sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Hermanos, si alguno entre vosotros se ha extraviado de la verdad, y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma, y cubrirá multitud de pecados. ¿Está alguno enfermo? ¿Está alguno entre vosotros afligido? Dice, llame a los ancianos de la iglesia. Y espero que los que no vinieron por enfermedad me estén viendo en la transmisión. Creo que quedarse en casa tal vez no sea una buena idea. Porque la palabra de Dios dice llamar a los ancianos de la iglesia y oren por él. Yo sé que hay casos extremos. Por ejemplo, si usted tiene COVID, por favor no venga. Se lo suplico. Llame a los ancianos y los ancianos van a orar por usted. Ya, gracias a Dios por la tecnología, amén. Podemos enlazar las llamadas ahí con los ancianos de la iglesia y que oren por él por teléfono. Y le podemos enviar un video así echando el aceite y ya que se ponga el teléfono hacia arriba, amén. Pero aquí está. Batallamos y sufrimos.
Nos amargamos en la prueba. Pero si alguno está entre vosotros afligido, haga oración. Si está alegre, cante alabanza. Cante alabanzas espirituales, amén. No ande cantando ahí la niña de tus ojos o no sé, eres todopoderoso o ¿cómo va esa canción que dice algo está cayendo aquí? No sé qué tantas cosas inventan los pentecostés, amén. Dice cante alabanza. Cante alabanza. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y vienen por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Esto fue gratis. Estamos hablando de la paciencia. Tened, dice Santiago, por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Todos con el ojo cerrado y con el rostro inclinado vamos a orar. Padre Celestial, la verdad es que tu palabra es tan clara, Señor. Tú nos das el privilegio de poder ver tan claramente tu palabra y poder comprender tu voluntad para nosotros. La verdad, Señor, es que muchos de nosotros reconocemos que hemos fallado en paciencia y que lejos de encontrarnos o de tener sumo gozo en medio de las tribulaciones, Señor, hemos cerrado nuestro corazón a tu enseñanza. Y hemos endurecido nuestro corazón, y un corazón endurecido ha provocado en nosotros, Señor, tibieza espiritual, amargura, apatía, falta de amor, falta de gozo, falta de los frutos de tu Santo Espíritu. Padre, es por eso que clamamos en esta noche, rogando que tenga usted misericordia de nosotros y permita que podamos añadir a nuestra fe paciencia. Gracias por lo que ya se han postrado y han reconocido, Señor, la falta de paciencia que hay en nuestras vidas. Bendice la invitación en Cristo Jesús. Tal vez habrá alguien aquí que puede decir: yo no estoy 100% seguro de que cuando muera iré a la gloria con Dios. La palabra de Dios dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. El día de salvación es hoy. Dios ha preparado este día para salvación, pero la decisión es tuya. Dios es un caballero. Dios no va a entrar a la fuerza, ni tampoco va a obligarte a que le reconozcas como su Salvador. Esa es una decisión que usted tiene que tomar. Tal vez habrá alguien aquí que diga: ore por mí, por favor, hermano. Yo reconozco que no estoy 100% seguro de que cuando muera iré a la gloria con Dios. Por favor, déjeme orar por usted. Déjeme ver su mano. Queremos orar por usted. Tal vez habrá alguien que diga: yo reconozco mi falta de paciencia. Yo reconozco mi falta de gozo en las diversas pruebas. Amén. Dios les bendiga.
¿Por qué no se postran en sus rodillas y hablan con Dios? ¿Por qué no suplican al Dios que pacientemente contesta? ¿Por qué no suplica al Señor, al autor y consumador de la fe, que le dé paciencia, que le dé gozo en diversas pruebas? Padre, te ruego por los hermanos que se han postrado. Y te ruego por los que reconocen en su corazón la falta de paciencia. Ayúdanos, te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.